Muy buenas, ¿qué tal? Soy Fran Alvarado y me pongo otra vez la bata blanca para hablar sobre los temas relacionados con la salud en este curioso mundo del chemsex. Y bueno, vamos a abordar el tema rápido y directo como el propio vídeo lo requiere, porque vamos a hablar sobre sobredosis y cómo actuar frente a una de ellas. Como su propio nombre indica, una sobredosis es una dosis excesiva de una sustancia, de un fármaco, una droga que produce un efecto adverso agudo y que puede afectar tanto a nivel físico en el organismo, a nivel cardíaco, a nivel hepático, a nivel renal o también afectar a nivel mental y del comportamiento. Además, una sobredosis puede producir un efecto que sea pasajero o que sea prolongado, incluso puede provocar la muerte. ¿Y de qué depende de que una sustancia sea mortal o no? Pues sobre todo del tipo de sustancia y de las características de cada persona, principalmente su peso y su metabolismo. Una sobredosis puede ser intencional o accidental, es decir, cuando una sobredosis es accidental, la persona sin querer consume más sustancia de lo que el cuerpo puede procesar. En el caso de una sobredosis intencional, probablemente haya una tentativa de suicidio o un suicidio. ¿Cuáles son algunos casos típicos de sobredosis accidentales? Pues por ejemplo, beber de una botella pensando que es agua y es GHB o consumir algún polvo blanco que está en algún plato pensando que es un tipo de sustancia y luego es otra, o que desconozcamos la pureza y la concentración de la misma y que te produzca pues esa sobredosis accidental. Ahora bien, vamos a hablar sobre las diferencias y cómo reconocer una sobredosis por sustancias depresoras como el alcohol, el GHB y la ketamina, y sobredosis por sustancias estimulantes como el MDMA, la mefedrona, la tina y la cocaína. Muy bien, ahora vamos a hablar de la sobredosis por sustancias depresoras, principalmente del GHB y la ketamina. Como ya hemos hablado en vídeos anteriores, una de las sustancias que produce más sobredosis en el fenómeno del chemsex es el GHB. Yo normalmente comparo el GHB con el alcohol porque ambas son depresoras, pero hay una gran diferencia y es el margen de seguridad de cada sustancia. Con el alcohol necesitas beber mucha cantidad para que pueda inducir un coma y sin embargo con el GHB con muy poquita sustancia puedes tener esos efectos de sobredosis e inducir el coma. Es lo que conocemos normalmente como doblar por G. Lo primero que suele notarse ante una sobredosis por GHB es que la persona se encuentra como borracha, es decir, que está descoordinada y siente mareo. Posteriormente puede hacer ruidos muy raros, repetitivos e incluso agitarse. Y finalmente puede perder el nivel de conciencia e incluso caerse. Y hay que tener cuidado para que no se golpee, por ejemplo, la cabeza o tenga otro tipo de traumatismos. A estas dosis altas es cuando se produce este coma o esta pérdida del nivel de conciencia, que puede producir incluso una parada respiratoria y la muerte de la persona que consume. Otro de los posibles efectos que puede presentar es que la persona vomite, por eso es importante tumbarla en posición lateral de seguridad para que no se broncoaspire, es decir, que no se aspire con su propio vómito. Un caso muy común también en el mundo de la noche y en el consumo del chemsex es mezclar varios depresores, como por ejemplo el GHB y la ketamina. De ahí viene esa frase típica de chorriqueta colchoneta. Ahora bien, vamos a diferenciar los efectos que produce una sustancia depresora, también como la ketamina. A dosis altas, la ketamina puede producir un viaje muy intenso, es decir, delirio, pseudoalucinaciones, distorsión de la realidad. Incluso muchas personas describen tener esa sensación de estar fuera de su cuerpo, de que han muerto o de que van a tener una muerte inminente. Y bien, ¿qué hacer ante una persona que está con una sobredosis de depresores? Es importante llevar a la persona a un sitio seguro, que esté calmado y hablarle de una manera muy amigable. Nunca hay que reprocharle nada ni recriminarle nada. Si vemos que la persona está doblando, para evitar que se caiga y se dé esos golpes, es importante ayudarla a tumbarse. Y para tumbarla hay que ponerla siempre en una posición lateral de seguridad. Os vamos a dejar aquí en la descripción un link para ver cómo se hace esa maniobra. Básicamente, tumbamos a la persona boca arriba, flexionamos la rodilla derecha y le estiramos el brazo izquierdo para girar luego a la persona hacia el mismo lado izquierdo del brazo. Otro aspecto importante a la hora de actuar frente a una sobredosis por depresores es reevaluar constantemente a la persona, es decir, nunca dejarla sola y comprobar que no pase de estar muy dormido a estar inconsciente. Es cierto que saber diferenciar si una persona está muy dormida o si ha perdido el conocimiento es difícil en este contexto, y más si la persona que auxilia también está bajo los efectos de alguna sustancia. Pero si tenemos alguna duda, vemos que la persona no responde o que pasa algo raro, no dudemos en contactar con el 112 y pedir ayuda. Yo sé que en estas situaciones es difícil actuar porque se tienen dudas, hay opiniones distintas e incluso aparece el temor de que se corte la fiesta, de que venga la policía y se vea que otras personas están consumiendo. Lo que no podemos hacer es dejar que pase a ver si se recupere.
Esto se trata de una emergencia médica y hay que llamar al 112, porque la vida de esta persona puede estar en riesgo. Mientras llega esta ayuda sanitaria es importante localizar las cosas de la persona y sobre todo acompañarla en todo momento y evitar que nadie le moleste. Ahora vamos a hablar sobre cómo reconocer una sobredosis por estimulantes. Los efectos a nivel físico que se producen en una persona con sobredosis por estimulantes suelen ser palpitaciones, dolor en el pecho, dolor de cabeza, arritmias, agitación, aumento de la presión arterial, hinchazón de la cara, aumento de la temperatura, visión borrosa, temblores y mucha sudoración. Los efectos a nivel mental que produce una sobredosis por estos estimulantes pueden ser alucinaciones, comportarse de manera violenta y hacer cosas de manera muy repetitiva. Uno de los casos que se puede producir es un delirio en el que la persona se ve bichitos como debajo de la piel. Esto se da principalmente en el consumo por SLAM. Puede durar hasta 2 días después de haber consumido. Ante una situación así, ¿qué hay que hacer? Sobre todo detener la actividad sexual, evitar que esa persona consuma una nueva dosis o incluso otra sustancia y llevarla a un sitio seguro, donde no haya ningún tipo de objeto que pueda producir un daño y de nuevo hablarle de una manera amigable sin hacer juicios morales. Uno de los peligros que hay por la sobredosis de mefe y tina es que suba mucho la temperatura de la persona. Cuando esto suceda hay que intentar mojarle con agua fría las muñecas y la nuca y avisar inmediatamente al 112. Nuevamente, en lo que llegan los servicios sanitarios es muy importante intentar saber qué sustancias ha consumido para decírselo a las personas que le van a auxiliar y sobre todo si ha consumido sustancias por vía inyectada. Y para saber cómo evitar esta sobredosis os invito a ver el vídeo número 3 en el que Gabriel habla sobre la reducción de daños. Bueno, pues por el momento yo me despido aquí, no sin antes recordar que es muy importante hablar sobre esto. No tiene que ser un tema tabú, tenemos que hablarlo entre todos, en la comunidad, entre los amigos, pedir ayuda y sobre todo no normalizar estas situaciones que pueden ser de riesgo vital para las personas. Os mando un abrazo enorme de oso y besos ternura.